Hola, muy buenas tardes. Estamos en un ciclo más de conferencias de arqueología, estos ciclos de 2021 de Atisbos al Pasado, donde nuestros compañeros y compañeras del área de arqueología del Museo Nacional de Costa Rica les están contando acerca de diferentes proyectos y actividades en torno al quehacer diario, al quehacer cotidiano de la arqueología aquí en nuestro país y desde el Museo Nacional de Costa Rica. Como les he comentado antes, bueno, este es un ciclo que es muy especial, pues estamos en el año del Bicentenario y vamos a tener dos partes de este ciclo de conferencias. En este primero, que llegará más o menos como hasta septiembre, vamos a tener todo el quehacer de la arqueología costarricense, como les decía, y en el segundo periodo vamos a tener invitados especiales, personas que que nos han aceptado la invitación para hablar sobre temas súper importantes en el marco del Bicentenario de nuestro país. Para hoy tenemos dos conferencias que ya les voy a presentar a nuestros conferencistas. Tenemos a Julio César Sánchez con la conferencia Valoración Arqueológica del Monumento Arqueológico La Fortuna, que se ubica en San Carlos, y a doña Mirna Rojas Garro, quien nos va a comentar acerca de la imagen e identidad, los catálogos de arqueología del Museo Nacional de Costa Rica. Pero además hoy tenemos a un invitado muy especial y se trata de Juan Vicente Guerrero. Juan Vicente fue arqueólogo aquí en el Museo Nacional por muchísimos años, o sea, toda su carrera arqueológica estuvo aquí con importantísimos proyectos, tanto de excavaciones como de investigaciones, de rescates y de exposiciones aquí en el Museo Nacional, y fue parte del equipo que investigó este sitio arqueológico La Fortuna, y entonces hoy acompaña a Julio César a esta conferencia, y bueno, tenemos el honor de contar con Juan Vicente después de un tiempo de que siguió vinculado al Museo Nacional. Sin más, bueno, les recuerdo, vamos a recibir sus consultas por medio del Facebook y al final las vamos a ir recopilando y al final nuestros conferencistas les contestarán, tanto Mirna, Julio como Juan Vicente les contestarán las dudas y consultas que ustedes tengan. Paso a presentarles a nuestros conferencistas de hoy. Bueno, les decía, Julio César Sánchez Herrera es arqueólogo, es el administrador de la base de datos de monumentos arqueológicos Orígenes del Museo Nacional de Costa Rica y también tiene a cargo el archivo de investigación del Departamento de Antropología e Historia. Ha participado en investigaciones en Cartago, Turrialba, Guásimo, Isla del Coco y San Lucas, así como en Nicoya, Santa Cruz y Tres Ríos. Tiene una larga experiencia en análisis de la alfarería prehispánica de la región del Valle Central, Caribe Central, norte y noreste de Costa Rica. Por su parte, doña Mirna Rojas Garro es arqueóloga del Museo Nacional desde 1988. Es licenciada por la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en antropología y es candidata al doctorado en historia de la Universidad de Costa Rica también. Es además la jefa del Departamento de Antropología e Historia desde el 2005 hasta la fecha y es nombrada punto focal de la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático ante la UNESCO. Sin más, los voy a dejar entonces con Julio César Sánchez, quien será el primero de nuestros conferencistas, con un reporte que nos va a hacer acompañado por Juan Vicente acerca del sitio La Fortuna en San Carlos. Adelante, Julio. Buenas tardes, tal como lo dijo Wendy, la presentación de hoy se titula Valoración Arqueológica del Monumento La Fortuna, por Julio César Sánchez, quien les habla, y Juan Vicente Guerrero, que hoy nos honra con su presencia. En el ámbito del Bicentenario, a continuación, se presentarán los datos de las investigaciones en el Monumento Arqueológico La Fortuna, realizadas por profesionales del Museo Nacional a lo largo de su vida institucional, 134 años, dando énfasis en la valoración realizada durante 2006.
En una gira realizada durante 1994, arqueólogos del Departamento de Antropología e Historia tuvieron la oportunidad de visitar un monumento arqueológico. El mismo fue denominado como La Fortuna. Entre los resultados obtenidos se encuentran la identificación de la existencia de una aldea compleja. Esto por la presencia de diferentes obras arquitectónicas, tales como caminos, áreas de cementerios y montículos, es decir, acumulaciones de tierra contenidas por muros de piedra que servían como bases para las casas de habitación. Se evidenció que había algunas alteraciones menores por la acción de la agricultura. En el informe generado de dicha ocasión, se resalta la labor de la familia propietaria del terreno para la conservación y protección del monumento arqueológico. A partir de la cerámica observada, se determinó que el monumento estuvo habitado desde el 1000 a.C. al 1500 después de Cristo. ¿Pero de qué zona estamos hablando específicamente? El Monumento de la Fortuna se encuentra en la zona norte del país, más específicamente en el distrito Fortuna del Cantón de San Carlos. En el distrito Fortuna se han registrado a la fecha un total de 32 monumentos. La evidencia arqueológica indica que la presencia humana en dicho distrito se da desde hace 3.500 años. El registro de estos monumentos obedece en gran medida a una tesis doctoral realizada por una investigadora de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. En menor medida, por inspecciones o visitas de profesionales del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional y de la Universidad de Costa Rica. Los últimos registros han obedecido a estudios de impacto ambiental propios de la obtención de viabilidades ambientales de proyectos en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En la década de los 60, producto del cambio de la forma de realizar investigaciones arqueológicas en el país, ya que se dejaba de lado la mera descripción de los artefactos por investigaciones que evidenciaran las formas de vida de los grupos originarios, el Monumento a la Fortuna fue visitado por la señora Doris Stone, quien en ese momento fungía como presidenta de la Junta Administrativa del Museo Nacional. Ella considera a la Fortuna como uno de los 3 monumentos principales en la zona norte, junto con Aguas Claras y La Bijagua. Stone divide la Fortuna en 4 sectores. El primero y el segundo ubicados hacia el norte. Sus trabajos fueron desarrollados principalmente en estos sectores. Reporta depresiones en forma de U de entre 200 y 300 metros de longitud, entre 15 y 30 metros de ancho y aproximadamente 1.8 metros de profundidad. Enterramientos marcados por círculos de piedra con un promedio de 1.65 metros de profundidad y con una gran cantidad de manos de moler. El tercero corresponde a un sector sembrado con arroz en 1963, donde reportó un cementerio con tumbas marcadas con columnas de piedra. El cuarto sector lo ubica en un bosque cercano, aunque no realiza reportes de evidencia arqueológica en dicho sector. Producto de los trabajos que realizó, en una tumba del sector 1, reporta el hallazgo de un metate circular de 4 patas y una banda de cabezas estilizadas en el borde de dicho metate. Otro metate rectangular de 3 patas, pero sin decoraciones, una figura de cobre, 2 vasijas de la región arqueológica Gran Nicoya, esto es Guanacaste y el sector de Punta Arenas ubicado en la península de Nicoya. En el sector 2, en un entierro, se hallaron 2 bases de espejos hechos en pizarra, un metate circular decorado con cabezas estilizadas, 3 vasijas de la región de la Gran Nicoya, un florero con forma de lagarto y jades.
Según Stone, el monumento se encuentra en el territorio que otrora ocuparan los votos, quienes al momento de la conquista se encontraban gobernados por una cacica y se distinguían de los demás grupos de la costa caribeña costarricense por habitar casas comunes en forma rectangular. En 1986, Sam Rundle, del Instituto de Estudios Mayas, realiza un estudio de las inscripciones mayas del disco de pizarra hallado en La Fortuna. Entre las conclusiones a las que llega se encuentran que la exposición de las inscripciones refleja una diferencia con respecto a la forma de escritura que se suele utilizar. Dicha diferencia estima que obedece a que se trata de un comunicado personal y no de un escrito formal. Agrega que debido al tipo de material en el que se elaboraron estos discos, es que se han encontrado tan pocas comunicaciones de este tipo. Quizá la conclusión más llamativa de Rundle es que asegura que existe una fuerte relación entre el disco de la fortuna con el 9º gobernante de Tikal en Guatemala, Chactoc Ic Ac I, me disculpan el maya, o más conocido como Garra de Jaguar. Esto debido a que una de las inscripciones del disco es muy semejante a las asociadas a Garra de Jaguar en una de las estelas que se encuentran en Tikal. Hoy en día se sabe que en realidad Garra de Jaguar fue el 14º gobernante de Tikal y no el 9º, y que murió en el año 378 después de Cristo, es decir, hace 1643 años. Como ya se había mencionado, en 1994, arqueólogos del Museo Nacional visitan el monumento. Además de los resultados ya expuestos, identificación de una aldea compleja, su temporalidad y la poca alteración, ellos consideraron que, debido a la presencia de cerámica de la Gran Nicoya, los montículos podrían corresponder a las viviendas de personajes importantes en la estructura social del grupo que habitaba en el monumento. En 2009, el arqueólogo David Mora realiza un estudio integral de las inscripciones de los discos de pizarra mayas que han sido hallados en todo el país. De acuerdo a Mora, el disco de la fortuna contiene información incompleta, en donde la primera de las dos columnas posee información calendárica, ya que se mencionan los meses Yasquín y Cayap, los cuales corresponden al 7º y 17º del calendario maya. La frase que expresan las inscripciones mayas del disco de la fortuna, de acuerdo a la propuesta de Mora, es la siguiente. El año se contó, era Yaxquín. El año se contó, era Cayap. Se contó de nuevo en la cabeza, o cara, en la boca, o papel del borde, de la venda de la octava, sucesor, señor, santo. Mora considera que el disco es del periodo de tiempo entre los años 379 y 445 después de Cristo, es decir, hace unos 1600 años. La justificante principal para la valoración del estado de conservación y los recursos arqueológicos del Monumento de la Fortuna, realizado en 2006, radicaba en la necesidad de salvaguardar la integridad de la información y de los materiales culturales que podrían verse afectados por el cambio de uso de suelo en parte del asentamiento. Para esa época eran muchos los proyectos urbanísticos y turísticos que se estaban desarrollando en el país, y de ahí la necesidad de registrar la evidencia arqueológica existente.
En los objetivos del trabajo se encontraban: primero, establecer el tamaño, composición y conservación que presentan los elementos arquitectónicos principales que existen en el monumento. Segundo, confeccionar un plano métrico, incorporando la arquitectura que se defina, ya sea que se trate de elementos habitacionales, funerarios o de otro tipo. Y tercero, tratar de conocer datos sobre la posición cronológica del mismo, mediante el análisis de los materiales culturales recolectados en superficie. El levantamiento planimétrico realizado permitió el registro de 16 estructuras arquitectónicas en un área de 10 hectáreas. Entre las obras de ingeniería se encuentran montículos y caminos hundidos, así como una zona de gran concentración de material cultural. Además, permitió determinar que el monumento se encuentra en un sector que presenta una topografía plana justo antes de un fuerte declive hacia la quebrada que se encuentra al norte. Con base en lo observado durante las labores arqueológicas se pudo determinar la presencia de 4 tipos de estructuras arquitectónicas, a saber, viviendas o recintos habitacionales menores, residencia de personajes de alto rango, caminos hundidos y cementerios. Las viviendas o recintos habitacionales menores consisten en pequeñas elevaciones que se aprecian bien en el terreno, las cuales presentan gran cantidad de restos cerámicos y líticos. Se identificaron un total de 5 de estas estructuras, con diámetros que oscilan entre los 7 y 10 metros. Por esas características, se considera que funcionaron como casas de habitación. Las residencias de personajes de alto rango están compuestas por otras elevaciones mayores, posiblemente utilizados como residencias de personajes importantes, jefes, sacerdotes y otros. Y quizás algunos de estos estaban ligados a actividades de carácter funerario y ceremonial. Poseen diámetros de entre 20 y 30 metros, así como alturas superiores al 1,80 m. 4 de las sepulturas registradas corresponden a este tipo de arquitectura. El tercer tipo lo constituyen los caminos, los cuales son verdaderas hondonadas, ya que fueron realizados mediante la excavación de la vía y el depósito de la tierra a los lados. En la fotografía que están observando, las personas se encuentran en el centro del camino y, como pueden ver en la línea, tanto a derecha como a izquierda, se iban acumulando la tierra que se excavaba. Por esta razón, son muy visibles a nivel de superficie. De acuerdo con lo observado en el campo, existen 3 caminos, uno en dirección noroeste, otro en dirección suroeste y otro de mucho menor tamaño, apenas perceptible, que comunica a una zona funeraria o cementerio. Este tipo de sistema vial ha sido reportado en otros sitios de la zona norte, como los de la Esfera Cutriz, entre Venecia, Aguasarcas, Pital y Río Cuarto, así como en el Caribe Central, en la zona de Siquirres y en la zona de Tilarán. El cuarto tipo de estructuras observadas fueron los cementerios o unidades funerarias. 2 tipos de cementerio se lograron registrar. Primero, cementerios de túmulos de piedra. Consisten en agrupaciones de piedras de regular tamaño y que sobresalen de la superficie como pequeños montículos o elevaciones. Pueden tener diámetros de 10 o más metros por 1 metro o más de altura. Y segundo, cementerios de rodelas. Son cementerios que se encuentran demarcados con piedras de río y que cuentan con diámetros de entre 2 y 3 metros. En esta zona no se recolectaron restos cerámicos o líticos,
ya que los mismos estaban ubicados en una zona de pasto muy alto que no permitió visualizar el suelo. En los fragmentos cerámicos recuperados se detectó la presencia de fragmentos de cerámica de la Gran Nicoya, un 83,37% del total, lo cual es un porcentaje muy alto en comparación a los porcentajes en los que se suele encontrar este tipo de material en monumentos arqueológicos fuera de la Gran Nicoya. Además, en esta muestra se logró determinar la presencia de cerámica no usual en monumentos fuera de Guanacaste, es decir, monocroma o bicroma. Esto es que posee uno o dos colores solamente. En la foto corresponden a los fragmentos de la fila de abajo. Del trabajo en piedra se resalta que aparecieron fragmentos de artefactos asociados a labores de agricultura, hachas y machacadores. Así pues, se estima que se cumplió con los objetivos propuestos durante la valoración del 2006, a la vez que se logró incrementar el conocimiento sobre los caminos y otras estructuras presentes en la zona norte del país. Un aspecto importante que se ha tratado de aclarar es la temporalidad del asentamiento. Así tenemos que existe evidencia de ocupación desde el lapso de 1000 a.C. a 1550 después de Cristo, tal como lo identificó Stone originalmente. Sin embargo, se considera que tuvo su apogeo, es decir, el momento en que presentó mayor ocupación entre el 1000 y el 1550 después de Cristo. Algunas de las estructuras funerarias observadas mostraron más semejanza con la zona de la Gran Nicoya que con lo observado o reportado para la zona norte. Por ejemplo, el área funeraria ubicada al noreste se parece a los cementerios del periodo 300-800 de la Gran Nicoya, lo cual, junto con el dato de la cerámica, refleja la influencia de los grupos de esa zona arqueológica tuvieron en estos grupos de la zona norte. Los caminos fueron sumamente importantes para las diferentes actividades llevadas a cabo en La Fortuna por los indígenas de la época. Entre las actividades están el traslado de grupos a festividades religiosas y ceremoniales, el transporte de materiales culturales, comidas y otros bienes, así como encauzar el arribo de visitantes a la aldea. La Fortuna evidencia la existencia de un muy bien establecido sistema de comercio, con zonas como el área maya, lo que hoy llamamos Guanacaste, y zonas del Caribe costarricense. Lo observado en la valoración realizada y el estado actual de conocimiento de la arqueología de nuestro país difiere de lo expuesto por Stone en aquel entonces, en cuanto a la asociación del monumento al pueblo Boto. Esto debido a que en los trabajos realizados no se detectó la presencia de estructuras rectangulares y a que la ubicación del monumento La Fortuna no coincide con lo que actualmente se estima era el territorio Boto. No queda más que agradecerles de parte de Juan Vicente y mío su tiempo y atención el día de hoy. Muchísimas gracias, Julio. Súper interesante. Esto, ¿verdad?, demuestra mucho el intercambio comercial. No estábamos aislados o no era una época en la que nuestros antepasados estaban aislados y, bueno, se evidencia en la arqueología y las investigaciones arqueológicas que se hacen desde el Museo Nacional. Paso de inmediato a presentarles a doña Mirna Rojas, que, como les decía, es arqueóloga del Museo Nacional y es la jefa del Departamento de Antropología e Historia. Y ella nos va a hablar sobre la imagen e identidad, los catálogos de arqueología del Museo Nacional de Costa Rica hacia 1930. Les recuerdo que estamos recibiendo de una vez sus consultas a través del chat, del en vivo de aquí en el Facebook.
para hacerle a nuestros conferencistas, ya sea a Julio o Juan Vicente, y a Mirna, quien ya nos va a presentar su conferencia. Adelante, Mirna. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Les voy a presentar este trabajo que en realidad es un estudio, es exploratorio, no está terminado. El objetivo en sí es analizar la construcción de la identidad indígena a partir de los catálogos de arqueología. La muestra van a ser los dibujos de los catálogos y el enfoque que eventualmente se está empleando y se va a emplear, digamos, para ya el trabajo escrito será de la antropología de imagen. También me gustaría, digamos, recalcar, y lo digo para que vayan viendo, digamos, en las distintas imágenes, conforme se da la exposición, digamos, prestar atención en las personas que participan, digamos, en la elaboración de este catálogo que es más de 50 años. Se recoge, digamos, la afiliación institucional, ¿verdad?, que tenían estas personas. Unos son con el museo, otros no son del museo. Y también, digamos, las redes sociales a las cuales pertenecían y la circulación de la información. Eso es muy importante en este proceso. Esto como solo para contextualizar, les presento un mapa que se elaboró en 1889 por el agrimensor Fernando, creo que se llama Montes de Oca, y es una época en que, digamos, los límites de Costa Rica no son ni parecidos a los que tenemos actuales. En este momento teníamos, digamos, definidos, sí, desde 1958 los límites con Nicaragua con el laudo o el Tratado Cañas-Jerez, y ratificado en 1888 por el laudo Cleveland. Sin embargo, del lado de Colombia, porque hacia el sur era con Colombia que limitábamos, los límites fueron cambiantes durante mucho tiempo y en realidad se logran establecer hasta 1941 con el Tratado de Chandy Fernández. De hecho, digamos, esta situación, digamos, de estos límites, de este territorio que no estaba definido, es una de las cuestiones, digamos, que impulsa mucho el quehacer incluso el museo. ¿Por qué? Porque de acuerdo, digamos, a lo que se han comentado muchos historiadores, a final del siglo XIX, digamos, muchos de los gobiernos liberales lo que tratan de, digamos, es de consolidar el Estado-Nación. Para que haya un Estado se tiene que poseer un gobierno, una autoridad política que, digamos, se estaba terminando de conformar, ¿verdad? Tiene que haber un pueblo, una nación con una historia común. Esa historia es la que todavía falta de construir y ostenta un territorio. Ese territorio también está en proceso de construcción, como lo podemos ver aquí, y tiene que estar regulado por un Estado de derecho, que tiene que haber, digamos, la separación de poderes, digamos, de acuerdo a la teoría del Estado occidental, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, digamos, estamos en ese proceso. En este proceso, los gobiernos liberales forman las instituciones nacionales. Es la época de creación de las instituciones nacionales, como el Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas, el Instituto de Alajuela, el Archivo Nacional y el Museo Nacional, que todos estos vienen a ayudar, digamos, a la conformación de esa identidad nacional, de esa imagen de república realmente, que es una construcción, ¿verdad? Pongo esta imagen aquí de la tribuna porque es de la celebración del centenario. Este dibujo lo hizo Tomás Povedano y un poco refleja, digamos, esa preocupación de los liberales que ya hacia 1921, digamos, estaba como más resuelto el asunto. Entonces, ¿verdad? Representa la república, el asunto de las exportaciones, el café durante el grano de oro, digamos, el comercio con el mundo, está el ferrocarril, está el barco, están las artes, ¿verdad? Hay una cultura que se ha formado, está el acta de independencia, por supuesto, y se está construyendo una historia. Esto, digamos, lo interpreto como historia, pero no es una historia nuestra, digamos, hay un juego, digamos, que se realiza con esa historia, que es lo que todavía vamos a ver en las primeras décadas, hasta 1930, que es más o menos lo que yo quiero plantearles aquí.
Entonces, solo como también para referencia, que en este periodo de 1887, que es que se creó el Museo Nacional, a 1950, el museo tiene 3 sedes. La primera sería donde estuvo la Universidad de Santo Tomás, que el museo se le asignó 2 o 3 aulas. Después estuvo en la zona del laberinto, donde se había construido, pero por razones, digamos, de espacio y de intereses de gobierno de la época, el museo es trasladado finalmente durante mucho tiempo, como pueden ver, a la cuadra donde está actualmente la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, el periodo de catálogos que vamos a analizar es en este transcurrir también de edificios. Ajá. Y luego, en esta época es importante decir que estos catálogos lo que responden es al registro de las colecciones que se estaban realizando, pero colecciones sobre todo por compra, porque la investigación como tal, el Museo Nacional no era un fuerte, digamos, en realidad no habían arqueólogos, estaban apenas iniciando. Hay los 2 pilares del Museo Nacional, los 2 motores siempre han sido la historia natural y la arqueología. Con la historia natural habían, digamos, personas más especializadas, formadas, mucho también investigador extranjero, pero en arqueología en realidad no, era algo incipiente, incluso a nivel de la historia de la antropología o de la arqueología en América Latina y en Costa Rica en específico, es una época en que, digamos, todavía se está iniciando los primeros pasos. Entonces, estos catálogos son muy importantes, son sumamente importantes, porque también eran una forma, o sea, el catálogo es un documento que sería una de las características o elementos básicos esenciales para la constitución de un museo, que tiene colecciones. Entonces, ¿cómo adquiere sus colecciones? Tiene que registrarlas, tiene que gestionarlas. Y aquí podemos ver, digamos, cómo se manejaban o cómo se exponían las colecciones en ese momento del Museo Nacional. Posiblemente esta imagen, no tengo el dato, eso tengo que averiguarlo todavía más, estamos en un estudio exploratorio, pero corresponda a cuando el museo estuvo en la Universidad de Santo Tomás, y estas corresponderían más bien a donde está actualmente la Caja Costarricense, esa edificación vieja que históricamente en todos los informes del Museo Nacional se habla que tenía muchos problemas de infraestructura, filtraciones, iluminación, etcétera, etcétera. Pero también se muestra aquí, digamos, la idea que se tenía, digamos, de que entre más se expusiera, entre todos se pudieran ver el objeto, porque el objeto era lo importante, las personas se podrían dar cuenta, digamos, del grupo que lo formó, o sea, algo, digamos, de su cultura, de cómo vivían, de quiénes eran, etcétera, etcétera. Entonces, esta gran acumulación y esta sobre exposición de artefactos en estas urnas, ¿verdad? Que se pueden ver por los 4 costados, era la idea que se tenía en esa época. Y en los inventarios y los catálogos contribuían, digamos, a llevar el control de estas, a cambiarlas, y además porque algunas, en los primeros años del museo, estas colecciones salían del país y después volvían, entonces había que chequear, digamos, que venía y que no, etcétera, etcétera. Y en ese devenir de quienes participaron en la elaboración de los catálogos, por supuesto está Anastasio Alfaro, que lo vemos aquí sentado. Digamos, como les decía, era más que todo básicamente como un inventario, y aquí lo podemos ver, un acercamiento de la misma hoja, donde, digamos, los dibujos son básicamente esquemáticos, muy bonitos, muy, muy interesantes. Se reconoce la pieza, ahora si vamos a los depósitos, pero digamos, la finalidad era esta. E incluso la función del catálogo va cambiando con el tiempo, de distintas épocas. En los 50 es otro interés que después podríamos mencionar. Después está también José Fediel Tristán, digamos, muy importante en la historia de la educación y de la arqueología costarricense. Él participó y estuvo trabajando en el Museo Nacional como asistente hacia 1894, antes de irse a Chile para estudiar y llegar a ser profesor de Estado. Y lo vemos aquí muy interesado de toda su vida en el tema indígena, tanto es así, no solo desde pequeño trabajando en el museo, sino también siendo profesor del Liceo de Costa Rica, como es en este caso, y posteriormente en el Liceo de Señoritas, con el tema, digamos, de los indígenas contemporáneos
a la época en que él vivió y a la educación. De hecho, digamos, Claracín Saldaña, el descendiente de Antonio Saldaña, tenía y estudiaba en el Liceo Costa Rica por una beca del gobierno, ¿verdad? Y José Fidel Tristán, digamos, hace amistad con él, ¿verdad? Y incluso toma datos que él luego publica como La familia real de Talamanca, en una publicación de 1925. Otro que participa, bueno, y lo vemos aquí también, estos pequeños dibujos sobre la colección Velasco, porque los catálogos al principio reflejan, digamos, están reflejando los lotes de colecciones que ingresan al Museo Nacional, y están José María Figueroa, autor del famoso álbum de Figueroa, en el cual incluso se encuentran, digamos, fotografías de piezas arqueológicas del Museo Nacional, e incluso en esta, que no se aprecia muy bien, sobre la excavación de Anastasio Alfaro en 1891 en el sitio Guayabo de Turrialba, cuando están excavando para llevar una colección a España. Pero entonces, bueno, aquí vemos, digamos, el tipo de dibujos de Figueroa. Ya para esta época tiene alrededor de 60 años, más o menos, ¿verdad? Y muy interesantemente, digamos, su relación con el museo da, digamos, para hablar todavía mucho más, pero en este recorrido rápido vamos sobre las personas rápidamente. Tomás Povedano es el primer director durante mucho tiempo y propulsor de la apertura de la Escuela de Bellas Artes. Él no ha encontrado, digamos, que haya dibujado propiamente o participado en el registro de catalogación de piezas, pero sí, digamos, en la elaboración de dibujos ilustrativos que fueron incluidos en muchos informes de finales del siglo XIX del Museo Nacional sobre colecciones. Y luego también tenemos a Cecil Underwood, un británico coleccionista de historia natural, que también trabajó en el Museo Nacional, fue contratado por el Museo Nacional, participó en la inscripción y en el registro de objetos arqueológicos. Y aquí podemos ver, digamos, es una colección, entonces están cuestiones de lítica, metates, cerámica, etcétera, etcétera, todo en una hoja, digamos, muy interesantemente, y ya podemos ir viendo la forma distinta en que lo hacía Anastasio Alfaro a que lo hace Cecil Underwood hacia 1900. De hecho, Cecil Underwood, digamos, después es de los que primero empiezan a pedir permisos de excavación para ir a excavar piezas arqueológicas, que incluso introducen el comercio en la circulación de colecciones arqueológicas compradas incluso por personajes como tipo Minor Keith. En esta época es muy importante y quiero recalcar, digamos, la forma en que se han venido haciendo los dibujos, el registro de catalogación en estos libros que lleva el museo, que eran de formato muy grande. Digamos, el impacto que pudo haber tenido y que tuvo, de hecho, digamos, investigadores del calibre de Carl Harman, que estuvo en Costa Rica en 2 ocasiones, entre 1896 y 99 estuvo por Centroamérica, 96-97 en el país, y en 1903 en el Pacífico norte del país. Y digamos, aquí se muestra, digamos, una publicación de 1901, y 1901 son las dos. Hay otra de 1907 de la gira de 1903, donde se ilustra básicamente, digamos, cuál es el canon científico, digamos, de registrar y de mostrar las piezas arqueológicas. Los catálogos ya no son solo inventarios, sino que son mostrarios, digamos, de la calidad de las piezas, que tiene que ver con policromía, que tiene que ver con adscripción cronológica, un poco temporal también, ¿verdad? En grosso modo, porque no hay mucho control cronométrico en este lado. Pero también, digamos, hay otros tipos de investigadores que también estuvieron en el país y se relacionaron con personal del Museo Nacional y con personal no del Museo Nacional, sino coleccionistas de la época, como Samuel Lotro. Y aquí lo vemos en la publicación del año 26, que era la investigación que él estuvo haciendo alrededor de 1915, 16, 17 en el país, cuando incluso conoció a Fidel Tristán, a María Fernández de Tinoco, que la vamos a mencionar, a Anastasio Alfaro, por supuesto, que fue durante mucho tiempo secretario del museo, etc.
Y también está Walter Lehmann, un alemán que estuvo entre 1907 y 1909 como la primera vez en Centroamérica, 1907 y 1908 en Costa Rica, realizando distintos, no solo excavaciones arqueológicas, sino también recuperando, digamos, datos lingüísticos de los diferentes grupos que existían en ese momento en la zona de Tucurriqui, por ahí sobre todo. Y luego, entonces ahora volvemos otra vez al Museo Nacional, digamos, con las personas que de hecho sí, digamos, participaron en la elaboración de este catálogo. Y tenemos, por ejemplo, a Lili Artavia, aquí la vemos a ella, que ella, este es un dibujo que de la colección de Juan Cooper, que incluso fue miembro de las primeras juntas del Museo Nacional. Ella era una artista becada en México, pero que después tuvo relación con Tomás Povedano, el de la Escuela de Bellas Artes. Entonces aquí la vemos. Y luego está María Fernández de Tinoco, que era, hija de don Mauro Fernández, por supuesto, prima de José Fidel Tristán, al que ya mencioné. Sería la primera mujer y en realidad sería uno de los personajes principales, si quisiéramos estudiar, digamos, el desarrollo de la arqueología en el país, porque ella, digamos, tuvo conocimiento, tuvo entrenamiento y tuvo relaciones de muy alto nivel, digamos, en el mundo profesional académico de arqueología. Ella fue contratada por el Museo Nacional entre 1934 y 1942. Ella fue jefe del Departamento de Antropología e Historia, entonces por supuesto estaba a cargo del catálogo y continuó haciendo los dibujos. Ella fue incluso alumna de Tomás Povedano en la famosa Escuela de Bellas Artes, por lo tanto vamos a ver que, digamos, que sus dibujos ya van tomando, digamos, esa apariencia, ese diseño, digamos, que lleva los cánones de cientificidad. Entonces, bueno, importante, digamos, esta imagen es que esta es una excavación de la finca del Paicán en 1917, y aquí es era un cementerio de tumbas de cajón, por lo que se podía apreciar. Aquí, muy interesantemente, vemos a Carlos Gallini, una gran figura dentro de lo que es el sistema escolar en Costa Rica. Escribió y recuperó información sobre grupos contemporáneos indígenas, ¿verdad? Está también Diego Povedano, el hijo de Tomás Povedano, y que lo vamos a ver posteriormente siempre ligado, digamos, a este círculo de personas. Aquí está María, y esta es María L. Capelain, que era la mamá de doña María, esposa de Mauro Fernández y la primera directora del Colegio Superior de Señoritas. En esta excavación estuvo también Samuel Lothrop. María lo conocía, he visto cartas, digamos, donde hay una relación, ¿verdad? Se nota, digamos, por el tono de la redacción que eran conocidos, eran amigos, ¿verdad? Y él estuvo en esta excavación que de hecho incluye una pieza en la publicación de 1926. Como podemos ver aquí más en detalle, digamos, los dibujos de María Fernández, claro, vemos que ha ido cambiando el tipo de dibujos. Sobre todo son dibujos a lápiz de colores, no utilizan acuarelas. Las acuarelas se utilizaban para otros trabajos. También podemos ver, digamos, interesantemente, que María dibuja las piezas con la decoración, pero a diferencia, digamos, de lo que pudo aprender o se conocía de Harman y del Lothrop y de Lehmann, no hace las bandas decorativas, algo que sí se va a empezar a reproducir años después, pero ella, digamos, es solo la pieza. Sin embargo, no solo se dedica a analizar la pieza o a dibujar la pieza policromada, sino también las monocromas. Y bueno, lo importante de estos catálogos es, digamos, no solo por la función que tiene en el museo de inventario y registro, sino que también es la base que es utilizada por mismos funcionarios del museo y por otras personas como fuentes de información para los libros de textos escolares
y de divulgación e incluso de publicaciones científicas. En este caso tenemos varias publicaciones de Alfaro, alrededor de 1900, publicaciones que hizo en razón, digamos, de la exposición de Madrid de 1892, pero también, digamos, de otras publicaciones en periódicos locales o en revistas o semanarios locales. Y aquí un ejemplo, digamos, del uso de estos catálogos y del acceso, uso y, ¿verdad? de estos catálogos por investigadores latinoamericanos o que trabajaron en Latinoamérica. Este es Max Uhl, un alemán, que incluso publica una pieza que ya había, que había tenido, que había dibujado y que había fotografiado y que había publicado Anastasio Alfaro. Él también la retoma en una publicación de 1891 junto con otras piezas de oro de la colección del Museo Nacional. Si bien aquí tenemos a Jorge Lines no trabajó en la elaboración de los catálogos, pero sí trabajó en el Museo Nacional. Tuvo una relación cercana con el Museo Nacional y realizó excavaciones incluso desde cerca de 1930, empieza sus trabajos. Está más asociado con la Universidad de Costa Rica y con el museo está asociado en el sentido de que hay un periodo de la historia del museo que es parte de la universidad entre 1944 y 1952. Pero aquí lo importante es que de las excavaciones de Jorge Lines, que realiza, por ejemplo, en la Huaca de Zapandí en 1933, en Filadelfia, en Guanacaste, contrata a Francisco Zúñiga, que también es un dibujante que ha sido alumno de la Escuela de Bellas Artes, para que le elabore el catálogo, su catálogo de su colección, en la cual participa, por supuesto, también su esposa, que estaba entrenada en el dibujo. Aquí lo vemos, Adela de Lines. Y esta información, o sea, de los catálogos, de la gente que ha estado relacionada con el museo, lo vemos, digamos, que hay un consumo y una transformación de esa información en otro tipo de producto, digamos, de difusión social. Por ejemplo, están en la escritura de cuentos y leyendas. El primero, por tiempo, me gustaría mencionar a Concherías, y aquí quisiera decir que Aquileo J. Echeverría está identificado como un autor costumbrista. Sin embargo, interesantemente, si quisiéramos analizar, y es un tema que me interesa mucho desarrollar después, sobre el indígena en la literatura costarricense, ¿cómo se aprecia? No es el indígena en sus comunidades, en sus pueblos, sino el indígena, cómo está visibilizado o cómo es incluido en estos cuentos que se generan en lo que sería el Valle Central, lo que se consideraba por antonomasia que era Costa Rica a finales del siglo XIX. Y aquí lo vemos porque incluso Antonio Zambrana, que hace el prólogo del libro de Concherías de la edición de 1909, habla y lo expresa muy claramente. Dice: la musa de Aquileo nació en Cot o en Barba. Sobre eso no hay disputa. Y es muchacha alegre, honrada, sí ligera de lengua, de muchas libras de peso. Y es que si conocemos un poco sobre la historia de la colonia y de la república en Costa Rica, sabemos que, digamos, los pueblos de Cot y de Barba, desde la colonia, eran pueblos indígenas, o sea, donde se estuvieron asentados, posiblemente también forzados a concentrarse distintos indígenas de la localidad, y durante mucho tiempo, digamos, incluso con todo el asunto de la colonia, del uso de la mano de obra indígena, etcétera, etcétera. Digamos, estas son fuentes de mano de obra indígena. Por otra parte, tenemos a María Fernández, de nuevo, ¿verdad?, que escribió dos novelas, pero me interesa resaltar esta de Zulay y Yontá, de 1909, donde es un cuento, más que todo es un cuento, digamos, de tema indígena, pero es, digamos, ficcional totalmente. Aquí lo interesante, y solo para ir cerrando círculo, es, digamos, que los
los dibujos de la portada están hechos por Tomás Povedano, aquí lo podemos ver, aquí hay un plato indígena, ¿verdad? Y aquí hay otras piezas que no, bueno, por la distancia no se ven bien, pero al interior del libro están otros tipos de dibujos, artefactos indígenas, elaborados por Calderón. Entonces, Povedano y Calderón le ilustran a María Fernández de Tinoco el libro este. Y también tenemos, por supuesto, a Anastasio Alfaro, que también hizo el Delfín del Corobicí, que escribió. Este libro es muy importante porque también es otro tipo de narración, digamos, de un tema indígena, ¿verdad? Elaborado, pero no hay dibujos, pero sí retoma, digamos, el mapa de Fernando González de Oviedo para el año 1542 sobre lo que sería el Golfo de Nicoya, porque ese es el marco geográfico de la narración. Y después también tenemos, del Delfín de Corobicí es interesante que en el prólogo él dice que su intención era describir las costumbres indígenas tal y como las vieron los primeros conquistadores. La idea era despertar el interés de los estudiantes, las estudiantes del Colegio Señoritas, por el estudio de la historia precolombina. Era sobre todo levantar el santuario de la literatura nacional. Entonces, ahí podemos ver un poco, digamos, cuál es su objetivo y el uso de la información, cómo lo está haciendo, ¿verdad? Diego Povedano, bueno, escribió Arauzi en 1929, también es otro novela, digamos, con un tema indígena, pero aquí lo que retomo, digamos, es la utilización, tal vez no de figuras propias del catálogo, pero aunque aquí lo vemos, está totalmente, sí es una masa guerrera, pero digamos, la utilización de estas imágenes para ilustrar ese tipo de cuentos. Y interesantemente, en esta figura se lee, para que vean el tono, digamos, o cómo se van filtrando ideas en este tipo de literatura, dice el mal espíritu llevándose a un indio. Entonces, ese es un cuento, pero digamos, siempre hay, digamos, ideas de la sociedad blanca de la época que se van colando en este tipo de ensayos. Y el otro, tenemos Rubén Iglesias, que es miembro de la Academia de Historia. Él publica en 1942 este libro, Orígenes de Costa Rica, que es un libro de texto. Es un libro de texto publicado incluso por la Secretaría de Educación Pública. Como él, hay otros. Hubo otros, por supuesto. Anastasio Alfaro publicó libros de texto para las escuelas y colegios. Estuvo Bernardo Calvo. Estuvo, y por supuesto, gente como Ricardo Fernández Guardia, por ejemplo. Aquí lo interesante es que reproduce, digamos, si bien ya utiliza piezas o fotografías del catálogo del Museo Nacional, sigue reproduciendo el mismo discurso de chorotegas, bruncas y huetares con su ícono, por decirlo así, por lo que los chortegas fueron y siguen siendo característicos por las vasijas policromas, los huetares por la estatuaria, los bruncas por el oro, y en este momento todavía no estaba definido el icono de las esferas. Todavía recuerdo que estaban en proceso de ser descubiertas, o ya lo habían sido, pero no han sido, digamos, conocidas por todos. Entonces, hay que recordar, digamos, que en esta época, digamos, desde toda la primera parte del siglo XX, digamos, en términos de la teoría antropológica, estamos hablando de una época, digamos, del periodo histórico-cultural, donde lo importante son los objetos, la definición de regiones culturales, no de los sitios, además de que se están utilizando información, digamos, de productos de investigación, de investigadores extranjeros que tienen otros tipos de intereses, como las definiciones de la frontera sur de Mesoamérica, o recoger datos etnolingüísticos o lingüísticos, como fue el caso de Lehmann, etc. Entonces, ok. Y ya como para ir concluyendo,
Entonces, lo que estamos viendo, digamos, es que en cuanto a imagen e identidad, hay una política, y puede ser que no sea una política escrita, pero existen políticas, digamos, no escritas, digamos, de apropiación de lo indígena, pero de apropiación no de reconocimiento de ellos, sino más bien de apropiación de ese pasado, porque necesitamos, digamos, tener un pueblo, tenemos que tener una historia más o menos común, tenemos que unificar a las distintas poblaciones, que era lo que hacían los distintos tipos de exploraciones a final del siglo XIX, digamos, como para definir fronteras y explorar nuevas regiones de áreas que estaban incivilizadas o vacías, según ellos, habiendo poblaciones indígenas ahí. También vemos que, digamos, los catálogos en realidad, digamos, eran más, toma el tono de tesoros, y mostrar la diversidad de piezas, de cosas que hay, no tanto de grupos, porque no se tenía mucho la noción de pueblo indígena, ni sus diferentes manifestaciones, y en cierta forma podría ser que ya haya indicios, pero eso se da más después, hacia los años 1950, también que pudiera estar sirviendo para el comercio de esas mismas piezas, ¿verdad? Porque hay muchas colecciones privadas que están circulando, que se están vendiendo, y parte de eso es, digamos, lo que promueve, bueno, y el saqueo que se está dando, es lo que promueve la ley de 1938, por eso vamos terminando hacia 1930 esta presentación, pero que en vez de disminuir ese comercio, más bien lo acelera. También hay una apropiación de la cultura material, digamos, de la simbología y todo ese asunto. Prueba de ello, digamos, es la utilización de artefactos indígenas en distintas modalidades, digamos, en billetes, como libros, etcétera, etcétera. Y después hay un énfasis, sobre todo, digamos, en los objetos de todo el territorio. Por eso el museo, digamos, acumula piezas de todo el territorio en este momento, digamos, sin en realidad control sobre de dónde viene, o sea, el contexto arqueológico obviamente no es un concepto que se maneja en esta época, pero ellos necesitaban, digamos, es como la acumulación antes del conocimiento. Y obviamente todos estos objetos están apreciados desde una posición, digamos, de su belleza estética, no de su información o contenido etnológico. Pero también vemos, digamos, que hay pequeños grupos de personas, o sea, unos académicos, otros, digamos, lo que podrían llamar de intelectuales orgánicos, digamos, Anastasio Alfaro, José Fidel Tristán, pero también de otros grupos, digamos, como estos artistas, estos escritores, qué sé yo, que tienen cierta sensibilidad hacia lo indígena. Pero obviamente, digamos, es una visión ahistórica y en algunos casos bastante romántica, porque realmente no hay investigación arqueológica, no hay arqueólogos haciendo investigaciones, en realidad tienen una serie de documentación que, digamos, que data o, digamos, o que se utiliza, se enfatiza sobre datos etnohistóricos de la época de contacto, donde no hay profundidad temporal, y no hay forma de entender, digamos, la profundidad temporal de estos grupos de los cuales ellos están recuperando los objetos. Y finalmente, es interesante ver, digamos, que hay en esta circulación de ideas, ¿verdad?, de la identidad que es fomentada por la imagen y a su vez se fomenta a sí misma, es un círculo, digamos, creciente. Están, digamos, vemos tres como instituciones que son fundamentales. El Museo Nacional, digamos, como fuente original, digamos, de estos catálogos, de esta información, de esta centralización de los objetos. La Escuela de Bellas Artes, digamos, por la formación, digamos, de estos artistas que de distintas formas empiezan a reproducir estos objetos, digamos, descontextualizados. Y los centros de enseñanza, digamos, donde hay gente incluso que participa del Museo Nacional y de los centros de enseñanza, donde sobre todo está el asunto, digamos, en la finalidad de la alfabetización. Pero estos mismos maestros, digamos, son los que crean esos textos y, digamos, entonces hay como un círculo vicioso, se reproduce la idea, o sea, no hay, es una visión romántica, es una visión ahistórica,
hay una separación entre lo que es el pasado prehispánico y las sociedades contemporáneas, no se entienden. Sin embargo, y también es interesante analizar que, por ejemplo, en estos dos dibujos de Povedano, podemos ver, digamos, cómo se ha ido cambiando esa imagen, esa identidad indígena, desde esas representaciones de los indígenas a finales del siglo XIX, ahí en la selva, digamos, con su desnudez, con su primitividad, etcétera, hacia, digamos, esta otra imagen de esta chola, es una india ladinizada, es una chola, digamos, donde interesantemente, digamos, las piezas arqueológicas, bueno, están más como elementos decorativos, pero vemos un cambio. Entonces, interesantemente también aquí es una, como decía, es una india ladinizada, es una chola, pero no se habla de los indígenas contemporáneos en ese momento, ¿verdad? Entonces hay una apropiación de la historia, de la materialidad, hay una utilización de esos símbolos, hay una reconversión y hay una difusión que se hace a través del sistema escolar, que sigue, podríamos decir que sigue perdiendo, pero hay cambios, a partir de aquí hacia adelante hay cambios, hay una nueva ley, que hay un nuevo tipo de concepto de patrimonio, digamos que va en evolución, hay una mayor apertura, pero definitivamente, digamos, el componente o la visión o la exaltación, y en este periodo es claro, digamos, hacia la madre patria, hacia todo lo bueno que trajo los conquistadores españoles o europeos, la lengua y la religión sobre todo, digamos, son básicas y son cosas que podríamos decir que todavía continúan. Pero para eso tendríamos que terminar este trabajo y actualizarlo hasta acá. Entonces, esa sería mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mirna, por este recorrido tan bonito, importante acerca de los catálogos. Un tema que mucha gente no conoce, por cierto, de cómo esto en arqueología también se hacen este tipo de registro, de catalogación de las excavaciones y de las piezas arqueológicas recuperadas, ya sea en campo o recuperadas por otros medios que no deberían de ser, como lo dijo Mirna, pero que bueno, sucede, ha sucedido siempre y sigue sucediendo en la historia, exactamente, ha sucedido, sucede, y lamentablemente ahí es donde perdemos muchísima de la información de nuestros antepasados indígenas, que podrían ser determinantes en muchas decisiones que se toman a nivel país. Tenemos muchísimas consultas, tenemos varias consultas, entonces, como dijimos, al final íbamos con todas, y tenemos algunas que son para Juan Vicente y Julio, y otras que son para Mirna. Voy a empezar con las que son para Julio y Juan Vicente. Julio, nos pregunta don Héctor si existe evidencia de este intercambio en la zona del refugio de vida silvestre mixto Maquenque. No, desafortunadamente no tenemos registro en esa zona de sitios arqueológicos. Lo más cercano sería a 18 kilómetros, ¿verdad? No me extrañaría que pueda haber algo, pero en estos momentos nosotros no hemos estado por esa zona, y ningún otro investigador que haya hecho un registro de algún monumento de evidencia arqueológica. Gracias, Julio. Tengo otra para usted. Felipe pregunta, ¿qué se sabe de la conservación del monumento en la actualidad? No se puede. Yo hace un par de años pasé por ahí y continúa en las labores de agricultura muy semejantes a las que se observaron en las fotografías. El uso de cambio de suelo no se ha dado, sigue siendo el mismo uso. No sé si Juan tendrá alguna otra información al respecto, más reciente tal vez.
Juan, ¿estás por ahí? Sí, claro. Dime. Que si tenés, tenés información reciente acerca de la conservación del Monumento a la Fortuna en la actualidad. Mira, no, siendo franco, no. Realmente yo tengo tamaño rato de estar fuera, inclusive yo tengo familiares en la Fortuna, pero no he vuelto a ir allá y uno por normalmente cuando va se da su vuelta o pregunta, pero no. Viera que en este caso yo tampoco estoy fuera, yo pensé que la gente del museo pues había estado en algún momento monitoreando, dando por lo menos alguna vuelta a ver qué pasaba con el sitio, que yo creo que es una cuestión que nos corresponde, pero bueno, para mí el museo cuando hace alguna gira por algunos lugares debería de llevar como en mente algunos sitios que están de paso por los investigadores y dar su pequeña vuelta, hablar con la familia o visitar el monumento, ¿verdad? Para ver cómo está, pero en este momento yo sinceramente le digo, no tengo idea cómo estará. Perfecto, muchas gracias, Juan Vicente. Julio, también para vos. Vamos a ver, Celina pregunta, bueno, primero felicita por la charla, dice que le encanta porque estas charlas generalmente nos dan información que poco se conoce sobre arqueología de la zona norte, y pregunta, ¿se han realizado discusiones con colegas de Nicaragua con el fin de comprender el panorama de interacción entre poblaciones prehispánicas de la zona norte de Costa Rica con esa área? Sí, en diversos congresos y actividades en las que incluso ha participado Juan Vicente, se dan este tipo de conversaciones, ¿verdad? El problema aquí puede ser como la primera parte que ella señala en cuanto a felicitación, que no terminamos bajando la información a las personas, ¿verdad? A veces se queda en artículos científicos y esa es la idea de nosotros en este tipo de actividades, llevar la información al público. Tal vez si por la presentación o en algún otro momento pues, se puede enfocar más a lo que se comparte con Nicaragua. Gracias. Julio, perdón, sí, Julio o más bien Juan Vicente. Viviana nos pregunta, ¿qué es un disco de pizarra? Una pregunta muy interesante. Perdón, no oí bien. Que nos pregunta, Viviana nos hace una pregunta muy interesante. ¿Qué es un disco de pizarra? Bueno, pizarra realmente es un material, ¿verdad? Una piedra, una especie de arenisca, ¿verdad? En el cual se le da la forma como de un disco, se corta en forma de disco, ¿verdad? Circular, y dentro de algunos de ellos se usaron para hacer algunas inscripciones, como la que presentó Julio a nivel digamos, de los mayas, y en otros casos inclusive para montar hasta espejos de pirita. Por ejemplo, eso es lo que tenemos por lo menos en Costa Rica, que hemos visto y en algunas otras partes de Mesoamérica, pero realmente es eso, una piedra que se cortó a un nivel como una forma de un disco que nosotros tengamos, ¿verdad? Que es circular, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Vicente. Celina, Mirna, esta es para usted. Celina dice, ¿qué tan usual era que se utilizaran imágenes de esos catálogos para fines educativos? ¿Dependía eso del artista o el museo tenía alguna iniciativa para facilitar este tipo de recursos? Y dice que felicidades porque es un gran trabajo. Gracias. Hay que recordar que el mismo secretario del Museo Nacional durante casi 30 años, con algunas interrupciones, Anastasio Alfaro, fue profesor del Colegio de Señoritas. Entonces, él mismo se encargaba, digamos, de generar su material. Y había muchas contribuciones a la revista de la Secretaría de Educación Pública, El Maestro, y se utilizaba mucho en textos, incluso en caricaturas, gente incluso que yo no mencioné y que después va a aparecer. Por ejemplo, Francisco Miguetti, que también conocía a José Fidel Tristán, fue su alumno, y después incluso fue
miembro de la Junta Directiva del Museo Nacional, sí, de la Junta Directiva, y ilustró la revista Bambi y otras. Entonces, digamos, es muy usual que se hiciera. Además, al ser una imagen era mucho más fácil, digamos, para la transmisión de alguna idea, porque recuerden que hacia finales del siglo XIX, bueno, se da la reforma educativa y se da, digamos, un gran interés por la masificación o llevar la educación a todos los rincones del país, algo que se alcanza hasta 1970, más o menos. Entonces, el uso de las imágenes es mucho más efectivo que de las palabras incluso. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de alfabetización también, a todos los niveles. Gracias, Mirna. Don Héctor Alvarado nos pregunta sobre la creación de un museo comunitario con una colección. Don Héctor, le recomiendo que le escriba al área de museos regionales y comunitarios al correo osolis@museocostarrica.go.cr. Se lo vamos a anotar en el chat también, pero es osolis@museocostarrica.go.cr. Ese es nuestro programa de museos regionales y comunitarios y ahí le pueden ayudar con su consulta. Vamos a ver, por aquí tenemos, bueno, Maggie, muchas gracias por todas las felicitaciones. Gracias a don Jorge por acompañarnos. A Juan Alberto, que dice que muchísimas gracias. Juan Alberto Sanabria, que por estas charlas. Y bueno, hasta aquí llegamos con las consultas y con la conferencia de hoy. No sin antes invitarlos para el próximo, de hoy en 15 días, el próximo 25 de agosto, tenemos el cuarto ciclo de conferencias. Vamos a hablar de Chahuite y no sé, Mirna, si vos te acordás de alguna otra, la otra que era de... Ay, vamos a ver. Luis Alberto nos va a hablar de Chahuite y Felipe. De la zona del Tempisque, de Hacienda del Viejo y alrededores. Correcto, vamos a ir de Chahuite en Cartago, Entre Ríos, y hasta la zona norte, allá por Guanacaste. Agradecerles nuevamente por estar con nosotros, por acompañarnos, por las consultas, pues invitarlos a que visiten nuestra página web www.museocostarrica.go.cr. Ahí se van a encontrar la lista completa de todo este ciclo de conferencias, la primera parte y la segunda parte de Bicentenario. Y sin más, muchísimas gracias. Ya saben que pueden escribirnos a través del Facebook o el WhatsApp, que también está en el Facebook. Y muchísimas gracias.